lo que lleva al hambre y a la desesperación a cientos, miles de millones de personas, en función, por ejemplo, de la guerra. Una de las verdades incómodas fue dicha en estos días por el Papa, tan incómoda que le costó que los medios argentinos, enloquecidos en su derechismo, atacaran a la figura del Papa una vez más, de una manera muy poco solemne. Pongamos en pantalla cuál es la verdad incómoda con la que empezamos nuestro recorrido. Damos la vuelta al mundo. La guerra en Ucrania fue provocada o no impedida. Lo dijo el Papa y se enojaron muchísimo con él. Bueno, esta es una realidad indiscutible. Vamos a tomar un norteamericano, uno de los académicos más importantes de ese país, John Mearsheimer, el cual dijo, lo hemos compartido, ¿cuál era el motivo de la guerra? ¿Qué era lo que estaba impulsando a la guerra entre Rusia y Ucrania? Dicho desde el corazón de los Estados Unidos, desde Chicago, por uno de los hombres más conocedores de la política internacional y que ahora tiene gravísimos enfrentamientos porque hay verdades que en Occidente hoy día no se pueden decir. But I actually think that what's going on here is that the West is leading Ukraine down the Primrose Path. And the end result is that Ukraine is going to get wrecked. What we're doing is encouraging the Ukrainians to play tough with the Russians. We're encouraging the Ukrainians to think that they will ultimately become part of the West because we will ultimately defeat Putin and we will ultimately get our way. And of course the Ukrainians are playing along with this. And the Ukrainians are almost completely unwilling to compromise with the Russians and instead want to pursue a hardline policy. Well, as I said to you before, if they do that, the end result is that their country is going to be wrecked. And what we're doing is, in effect, encouraging. My argument is that the West is principally responsible for this mess, not the Russians. There are three key elements in our strategy. Es un sabio. Hay que recordarlo. John Mearsheimer. Es un genio. Estaba diciendo esto en 2015. A mí me parece mentira que alguien tenga ese conocimiento de la realidad y sea capaz de decir esas verdades, de cómo se estaba alentando a los ucranianos a ir a una guerra en la que por supuesto van a ser derrotados y van a perder vidas y van a perder tantos millones como uno no puede concebir y que van a determinar que su recuperación sea muy lenta. Solamente los Estados Unidos puede pensar en el negocio de la reconstrucción de un país, como pensaron el de reconstruir a Irán, a Irak en su momento después de la guerra. Es tenebroso, este es el comportamiento. Entonces lo que dijo el Papa es verdad. Desde 2015 que se veía lo que estaban haciendo, a qué estaba jugando la OTAN y los Estados Unidos. Más claro es imposible. Bueno, veamos a Chomsky decirlo ahora, es lo mismo que dijo el Papa, pero aquí al Papa inmediatamente lo crucificaron por tener la valentía de decir las cosas como son. There's a very natural settlement to this issue, a strong declaration that Ukraine will be neutralized. It won't be part of any military alliance. That, along with some more or less agreed upon choices about the autonomy of regions. You can finesse it this way and that. But those are the basic terms of a peaceful settlement. But we have to be willing to accept it. Otherwise, we're moving towards a very dangerous situation. Hacia una situación tan peligrosa como que derivó en esta guerra espantosa, con miles y miles de muertos civiles y soldados, que, como digo siempre, cuesta separarlos, como si unos y otros provocaran al menos sufrimiento cuando vienen los datos del espanto de la guerra. Volvamos al Papa, ahora hablando de la necesidad de terminar con todo esto, de no acostumbrarnos, porque una cosa que está sucediendo, claro, ya van meses de la guerra, todos los días la información. Hay ocasiones en la que nosotros damos un cierto descanso a nuestra audiencia, no mencionando. Hoy sí vamos a hablar de la guerra por los datos que hay y por esto que sucedió en torno a la figura del Papa y esa verdad incómoda que fue capaz de decir, pero que está sostenida por todos los elementos que concurren a entender lo que consideramos como la verdad de los hechos. Escuchemos nuevamente al Papa. Per favore, non dimentichiamo il popolo martoriato dell'Ucraina in guerra.
Non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una cosa lontana. Il nostro ricordo, il nostro affetto, la nostra preghiera e il nostro aiuto vada sempre vicino a questo popolo che soffre tanto e che sta portando avanti un vero martirio. Y que tiene todo este dolor en función de lo que empujaron a que sucediera Estados Unidos y la OTAN. Y que tuvo a alguien que hizo una pésima lectura de la geopolítica y de lo que se vendría para su país, que es Zelensky, el presidente que ahora no puede aflojar y sigue dejando que maten a la gente, y que se exilien sus compatriotas, porque aceptar la realidad de esa derrota que puede suceder en 3 meses, 6 meses, 1 año, que cuanto más dure, más costosa le será a su propio país. Ese dolor interminable que genera la guerra lo llevó a cabo pensando que iba a tener el apoyo de la OTAN y Estados Unidos y que iba a ser una especie de ídolo. Él se pensó como en los programas de televisión que hacía. Él creyó que efectivamente el mundo es un juego y el mundo es este dolor, pero no lo ayudaron a entenderlo. Por allá le dijo Biden, según Biden, no se metan con el tema de la guerra, no lo hagan, y en determinado momento le vendían armas y le vendían todos los elementos y lo empujaban. No decían que no iba a integrar Ucrania a la OTAN, todo lo contrario, daban a entender a Zelensky que podía ser, que estaban estudiándolo, y esto generó el enfrentamiento brutal que ahora hay con Rusia. Pero ¿qué hace la OTAN? Verbigracia también, ¿qué hace Estados Unidos? Mandar más armas, es decir, darle a Zelensky algo como para que resista un poco más, para que mueran más lentamente. Cuando hablemos de no de 4.000 civiles que han muerto, dicen, sino ya de 8, 10.000 o 15.000, esa devastación por sí sola, por su propio peso, estará determinando el final de la guerra, que no puede ser otro que la derrota aplastante de Ucrania por las diferencias que existen y porque aquellos que pensó Zelensky que no iban a ayudar le mandan armas costosas que en su momento le van a cobrar, que por supuesto están como el almacenero anotando tanque, fusiles, y después van a ir con esa deuda y le prestan dinero y le dan cosas que después le van a tomar quedándose con el país. Esta es la realidad. Y de paso, que es el objetivo quizás primordial para los Estados Unidos, perjudicando fuertemente a Rusia, que es su enemigo, quizás China también, más importante en este momento. Bueno, veamos lo que hace la OTAN. In response to Russia's invasion, we have reinforced our ability to protect and defend every inch of NATO allied territory. In Madrid, we will take the next steps and agree a major strengthening of our posture. Tonight, we discussed the need for more robust and combat-ready forward presence, even higher readiness, and more pre-positioned equipment and supplies. Es el colmo de la hipocresía, pero lo vamos a decir tantas veces, porque a cada momento nos asalta esa sensación. Más cinismo no se consigue. Estamos hablando de la guerra, de la muerte de los ucranianos, del exilio de ellos, y esta gente le manda más armas como si no supieran cuál es el destino inexorable que van a tener esas armas que a veces ni llegan, porque se las rompen en el camino, las bombardean en el camino y ni siquiera llegan a destino. Posiblemente igual la factura sí va a llegar algún día. Es espantoso ese proceder. Es el cinismo de la doble vara, de las comparaciones que son absurdas. Buenos son los que ellos eligen que son buenos y malos son los otros, como sucedió con la OEA. Le pedimos a Walter Smolarek, ¿se acuerda el joven que le empezó a decir a Almagro todo lo que Almagro ha recogido en esta etapa trágica que afrontó o que lleva adelante en su vida, participando de golpe de Estado, alentando el golpe de Estado de Bolivia, jugando con la OEA como un instrumento más de los Estados Unidos? Se lo dijeron el otro día, muy fuertemente. Lo hizo un joven que se llama Walter Smolarek, de Temple. Nosotros tomamos contacto con él y les pedimos que nos mandara un video sobre el porqué de su actitud frente a Almagro y cómo ve el papel de Estados Unidos en ese sentido. The reason that I called Luis Almagro a murderer during the Organization of American States Summit is because I think that he was one of the primary authors, one of the primary orchestrators
and planners of the 2019 coup in Bolivia that led to the death of so many innocent people. So I think it's completely justified to call him a murderer because of that. Personally, my opinion is that the OAS should not exist. I mean, it was nothing more than an instrument for U.S. domination aimed at the entire hemisphere since its creation. The United States has never cared one bit about democracy or human rights or any of the values that it purports to support. Really, U.S. foreign policy is about controlling the governments of Latin America in order to loot the natural resources of the region and to exploit the labor, to exploit the workers of Latin America as well. Bravo, Federico Ferro, estoy hablando de nuestro equipo de producción, por lograr este testimonio de quien no habla en español y por eso no establecimos un contacto ahora en directo, pero le pedimos esta consideración y vean ustedes lo que dice de la política internacional de Estados Unidos y veamos si tiene razón o no. Vean ustedes a dónde va Biden en estos días. Si no es algo muy llamativo, ahí lo tienen a Smolarek cuando le hablaba a Almagro de una manera muy dura, confrontando desde argumentos tan sólidos como los que acabamos de exponer. Almagro empezó contestándole, pero después fue tan fuerte lo que decía Smolarek y tal su capacidad de argumentación, tantas las verdades que estaba diciendo, punto, que Almagro terminó callándose y teniendo que oírlo. Entonces, al final, todo lo que pudieron conseguir fue llevárselo detenido y después lo liberaron. Bueno, habla Smolarek, este joven, de la política de Estados Unidos, que es lo único que le interesa a Estados Unidos, la hipocresía que siempre está en juego. Veamos a dónde va Biden. Pongamos el título, por favor. La necesidad, dice La Nación, lo justifica. La necesidad lleva a Biden a su viaje más incómodo. Visitará Arabia Saudita, el país al que prometió tratar como paria. Bueno, la Casa Blanca confirmó ese viaje. Entonces, va Biden, que acaba de impedir la presencia de 3 países en la Cumbre de América por autoritarismo y va a un país donde sus líderes quemaron con ácido y cortaron en pedacitos a un periodista que trabajaba en el Washington Post, no sé, en cualquier lado, al que le hicieron una trampa porque se quería casar y le dijeron que fuera a Estambul a buscar los documentos y cuando fue a Estambul allí lo asesinaron. Este es el gobierno al que visita ahora Biden. Pero no podían ir a la Cumbre de América, por eso era una vergüenza toda la cumbre, todo lo que allí sucedía. Y por eso Smolarek dice lo que dice, y por eso las verdades se ponen sobre la mesa permanentemente, de una forma que parece indubitable encontrar el camino de verdades sobre lo que es la política internacional, trasladándonos después al tema de la guerra. La guerra, que tiene que ver con todos estos comportamientos y todos estos intereses en juego. Recordemos lo que está pasando en estos momentos, porque, como dijo el Papa, nos queda tan lejos la guerra que pensamos ya no existe o las condiciones en las que estamos viviendo, la economía del mundo, nos advierte todos los días, pero esta imagen y cada una de las que compartimos con ustedes muestran la gravedad de la situación de lo que ese hombre, Zelensky, arrojó sobre su propio país. Las horas más tristes, más tremendas, le toca vivir a Ucrania desde hace ya meses. Cada día es un infierno de los bombardeos, de los misiles, de todo lo que está ocurriendo. Tener que tomar a toda la familia, llevarse lo que se pueda, meterlo en el auto y luego partir hacia algún lugar que puede ser más allá de la frontera. Millones han buscado refugio en Polonia y en otros países, pero particularmente en Polonia, que es el que les queda más cercano. Esta es la guerra, como para que no lo perdamos de vista. Y encima, las consecuencias inexorables, porque Rusia ahora recorta el envío de gas. ¿Y qué va a pasar? Para Europa y para el mundo, la carestía se vendrá en forma de lo que cuesta la energía, pero también todo lo que depende de la energía. Verbi gracia, también los alimentos. El precio del gas se dispara hasta un 25%, cuenta el diario El País de España, tras recortar Rusia los envíos al resto de Europa. Con lo cual, estamos en una situación sumamente compleja. La demora de las reparaciones del grupo tecnológico e industrial alemán Siemens, además, que se sumó a las sanciones de Occidente contra Rusia, porque es muy difícil. Usted es empresario, incluso es periodista.
y tiene una enorme presión para comportarse de una sola manera, en una sola línea. Y por lo tanto, ir contra la verdad, ocultarla, vapulearla, abofetear a la verdad, todos los días es igual. Y si tiene una empresa, no puede negociar, de ninguna manera puede mantener su actividad en relación con Rusia. Y mientras tanto, Rusia procura que las cosas sean de esta manera. Lo vamos a contar mejor así. Según un comunicado oficial de la compañía Gazprom, tiene previsto bombear hasta 100 millones de metros cúbicos al día, en lugar de los 167 millones de metros cúbicos diarios que suministra. Nord Stream 1 es el más antiguo de los dos gasoductos paralelos que van de Rusia a Alemania. El más reciente, Nord Stream 2, fue finalizado hace poco, pero no se ha utilizado por las sanciones impuestas a Rusia a causa de su invasión a Ucrania. Se asome como de vez en cuando al observar una partida de ajedrez y mira todo el tablero y estudia. Vamos a hacer un recorrido que empieza por la Argentina, el biodiesel, lo que sucede ahora con la escasez. El gobierno eleva el corte de biodiesel para aumentar el abastecimiento de gasol, un 50%. Se elevará el corte obligatorio que permite la ley de biocombustibles para las pequeñas y medianas empresas. Es decir, la justificación de la falta de gasoil lleva a tomar este tipo de medidas que por supuesto no estaban previstas y que para el país finalmente tiene un costo muy grande. Acompáñeme por Ecuador. Vamos a detenernos un minuto en Ecuador para que vea usted lo que sucede en las rutas ecuatorianas en este momento. Los indígenas han cortado rutas por todos lados. Es muy difícil transitar en Ecuador en este momento. Piden alivio fiscal y el precio del combustible que les sea más accesible. Esos son en general campesinos, necesitan el combustible de una manera, bueno, como ustedes pueden fácilmente imaginar. Están pasándolo muy pero muy mal y no da la impresión de que el gobierno neoliberal tenga demasiado afán en terminar con esta historia y por consiguiente estas escenas nos van a acompañar permanentemente. Mire usted cómo llevaron preso a uno de los líderes indígenas. Ahora lo liberaron, lideran al líder indígena Leónidas Issa y continúa el paro nacional. Vamos a apreciar el momento en el que se produce la liberación de Leónidas Issa después del arresto padecido. Estas son las imágenes de lo que esta noche mismo está sucediendo en Ecuador. De día y de noche el corte es tremendo. Veamos el informe. Aquí nadie ha salido a desafiar la ley. Nadie, compañeros. Solo hemos salido porque el hambre, las injusticias, ha tomado cada uno de nuestros hogares. Bueno, y vamos a hacer una recorrida, como le decía, por cada uno de los países y las consecuencias que está teniendo la guerra. Vamos a empezar por España. Lo hacemos de esta manera. El bolsillo de los europeos se estremece ante las incesantes subidas de precios de la energía, los alimentos y en particular el combustible. En España los contadores explotan. La gasolina bate récords, devorando la bonificación de 20 céntimos que aplicó el gobierno. Idéntica preocupación en Italia, donde los precios se mantienen de forma persistente por encima de los 2 euros el litro. En Alemania los políticos intentan evitar que las empresas se lleven a sus bolsillos las subvenciones en el surtidor de gasolina. Una idea es cambiar la ley antimonopolio. De la vida del mundo, hay quienes no paran de querer sacar ventajas. En la Argentina sabe usted quiénes son los ganadores permanentes. Ganaron durante la pandemia, siguen ganando ahora, pero mucho más en función de la guerra, de la muerte y del exilio y de todo lo que pasa. Pero esas fortunas no quieren compartirlas de ninguna manera. Y aunque usted no lo pueda creer, el campo está amenazando con salir otra vez a cortar las rutas. Mire a los indígenas ecuatorianos, que no tienen ni para comer, que están cortando las rutas con argumentos que parecen un poco más sólidos que los que aquí tienen los grandes capangas del campo que llevan a la peonada y a todo trabajador de campo. Es muy difícil en los pagos chicos resistirse a esa presión, a salir a las rutas. Lo van a hacer, pero antes quiero compartir con usted cómo la pandemia y la guerra dispararon las ganancias brutales, un 197% en dólares.
es la ganancia sojera. Se disparó por encima de lo habitual, de lo que era su ganancia. Desde ya, usted sabe lo que ha sucedido con la historia de la soja y de las riquezas del campo. En menos de 2 años y en medio de la tragedia, se triplicaron los márgenes de rentabilidad de la producción rural. Y aún así, el campo marchó en una acción política de la oposición para resistir contra las medidas como las retenciones. ¿Y qué van a hacer ahora? ¿Qué va a hacer? Lo anuncia un tal Achetoni, gente que de corazón no parece hacer gala. Nosotros a fines de junio estamos ya programando un encuentro con toda la cadena, con los diferentes actores, para tratar de ordenar y dar una previsibilidad de hacia dónde queremos ir. Y en los primeros días de julio estaríamos generando una evidencia de esa situación, de ese malestar, de esa problemática en distintos puntos del país donde se expresarían de manera federal las distintas situaciones que hay. Es una amenaza, se lo está diciendo el gobierno. Y mientras tanto prepara a la gente, dando argumentos que no tienen la mínima solidez. No hay sustento para lo que está señalando. De ninguna manera es así. 197% en dólares. Es una animalada, es una cosa que no se puede creer. No se sienten satisfechos, no quieren que le toquen. De ese 197%, nada. ¿Un 10%? No te alcanzaría el 187%. Se dé cuenta que la soja, en vez de subir a 625, se quedó en 590. Podés hacer esa historia y el resto... ¿Podés permitir que lo tomemos para darle de comer a la gente que vive en el suelo de tu propio país, en el suelo argentino? ¿Podemos? No, de ninguna manera. Te saco la gente a la calle. Este Achetoni y cada uno de ellos son personas que están demasiado en contra del pueblo. Hay que verlos. Se cruzan de piernas, se tiran para atrás, ponen el teléfono así y le cuentan mentiras a su propia gente. Porque no puede ser que haya un desacuerdo tan grande entre las ganancias y las medidas que adoptan. No puedo entender lo que veíamos recién de Ecuador. Usted vio, estaban repartiéndose un pancito para muchos y dudaban a quién entregarle, cuál era la mano más necesitada que se estiraba hacia ese camión. Y estos paran porque quizás no pueden cambiar la camioneta cada 2 meses ahora, porque ya no se trata de todos los años. Es demasiado poder. Por supuesto, inmediatamente aparece la doble vara. La mafia de Clarín, ¿de qué lado se va a colocar? Aquellos cortes que pueden hacer otro tipo de trabajadores son siempre estigmatizados. Pero en cambio estos cortes son bendecidos. Ellos participan de la amenaza porque son socios. Siempre está, además de lo ideológico, el interés económico de esta mafia que determina todos los días lo que vemos. Bueno, hubo un periodista que lo dijo sabiamente. Esta gente es la que determina nuestros gustos, nuestras posibilidades, nuestros precios, nuestro entretenimiento, nuestra vida, nuestra educación, todo. Absolutamente todo lo hacen. Y ese es un argumento que tiene ya en estos momentos como 10 años. Y sin embargo, habiendo crecido como han crecido, todo lo que vemos es que de una manera espantosa siguen manifestándose sobre todo el país con un poder que ya es absolutamente demencial, porque por lo que los está permanentemente empujando a hacer lo que llamarle periodismo es una exageración. Miren lo que dice Pablo Moyano. ¿Harías una movilización para criticar la remarcación de precios? Por supuesto, para repudiar la remarcación de precios. Sabemos que hace un año y medio, un poco menos, se vienen las elecciones. Los empresarios representan otros intereses, representan a la derecha. No es casualidad que cualquier medida del gobierno, cualquier medida contra los empresarios, sale la derecha a criticar cada medida, alentado por el Grupo Clarín, alentado por La Nación. Sale la derecha a criticar cada medida, alentado por el Grupo Clarín, alentado por La Nación. Verdades incómodas, eso que acabamos de escuchar, vaya si lo es, por supuesto, pero esta está manifestada por Bernie Sanders. La verdad es que el cambio climático es una amenaza para el planeta. Vamos a mostrar esta noticia, esta información que nos permite avanzar en este tema, en esta verdad incómoda que el mundo está padeciendo. Podemos ir con esto destacado
sobre la causa, dice Antonio Guterres, sobre el caos climático. Tiene que ver con la inacción y con la guerra. Es el secretario general de las Naciones Unidas el que está diciendo que el único camino posible hacia la seguridad energética, la estabilidad de precios, etcétera, consiste en abandonar los combustibles fósiles contaminantes. Vaya usted a decirle eso a los poderosos. Y todo lo que desatan sobre el mundo. Ahora sí, acompáñeme. Vamos a echar un vistazo. Nos subimos a un dron imaginario. Ahí vamos a España. El calor en España se hace insoportable por encima de lo que toda la vida fue el calor tan buscado. Esto es mucho más de 40 grados lo que están soportando en muchísimas regiones de España. Cuesta mucho vivir y sabe que el calor también mata, llegado el momento. Las personas que están solas están viviendo una situación desesperada. Demos una vuelta por Francia. El viaje nos lleva ahora a los incendios brutales que se generan en Francia y en este momento debe haber no menos de 20 países con incendios. Tomamos la información de último momento, tomamos en este caso a Francia y ahora vamos a saltar de nuevo los océanos para irnos a México. Y en México vamos a tener nieve en el Distrito Federal, una mezcla de granizo y lluvia, sí, nieve. Ahí en el Distrito Federal de México, ¿usted lo puede creer? ¿Usted cree que esto es casualidad o es un mundo roto? Un mundo que rompemos todos los días. Y ahora saltemos a Estados Unidos, a Yellowstone, y veamos cómo las lluvias se levantan las aguas y arrastran las casas. Esto es dar una vuelta de mucha angustia por todo el mundo. Pero es necesario porque si no, no podemos esclarecer de qué estamos hablando cuando se habla de cambio climático si no lo vemos en todas las brutales consecuencias que tiene. Vamos a ver cómo en Estados Unidos nos quedamos allí. El calor y el frío conviven en la misma época del año. Esto no se dio nunca. Vayamos, quedémonos ahí, en Estados Unidos. Una ola de calor extrema que ha llevado temperaturas récords nunca antes vistas en sectores del medio Atlántico y también así el medio oeste. Fíjese, en estos sectores donde existe aire fresco ha estado lloviendo de forma excesiva. Por más de 48 horas, lluvias han estado estancadas asociadas a un disturbio. En cuanto al calor, en lo que es porciones del medio Atlántico, el medio oeste y el centro del país, continúan los 3 dígitos. Para que tenga una idea, la ciudad de Chicago durante el día de mañana estará sintiendo temperaturas en los 99 grados. Bueno, para que entendamos cuáles son los males que se causan al mundo, revisemos algunos de ellos. Por ejemplo, la deforestación. La Amazonia, que ha perdido muchísimo en los tiempos de Bolsonaro. Patrimonio de la humanidad, una necesidad del planeta, que ha sido brutalmente atacada por este tipo tan insensible. Bueno, allí, lamentablemente, parecería confirmarse el asesinato del periodista británico y el indigenista. Los 2 sospechosos detenidos por la policía confesaron que mataron al periodista y al especialista indígena brasileño. Bueno, esto dijeron los medios locales y da la sensación de que hay que aceptar que efectivamente así fueron las cosas. ¿Qué estaban ellos haciendo? Denunciando lo que pasa en la Amazonia, lo que hacen con las tribus originarias, cómo se llevan absolutamente todo por delante. Las tribus quieren respetar su tierra, respetar su monte y, bueno, se lo tiran abajo. Y si no te gusta, le pegan o lo matan. ¿Usted sabe, imagina lo que puede ser un gobierno como el de Bolsonaro en la inmensidad de la Amazonia, con gente que está indefensa, que solamente tiene una pequeña lanza de madera para enfrentar a quienes llegan como ejércitos muchísimo más poderosos a llevarse todo por delante? ¿Qué pueden oponer? Llega un periodista heroico que se mete en ese lugar para contarle al mundo qué es lo que está sucediendo y lo matan, lo asesinan a él y al indigenista que da la pelea por su propio país, en el caso de este profesional. Los mataron. ¿Qué dice Bolsonaro todo esto? Y mire, usted tiene que atender a lo que hay como presidente de Brasil. Da a entender que, bueno, a lo mejor hasta se lo comieron los pirañas, podría suceder. Sí, lo que le estoy diciendo. Mire cómo Bolsonaro da explicaciones frente a lo que ha ocurrido con estos periodistas. Pelo que tudo indica, se mataram os 2, se mataram, espero que não, eles estão dentro d'água. E dentro d'água, pouca coisa vai sobrar. O peixe come, não sei se tem piranha lá no Javari, te lamenta tudo isso aí, pede a Deus que nada tenha acontecido. Tá? Mas, por exemplo, esse inglês,
Ele era mal visto na região. É porque ele fazia muita matéria contra garimpeiro, a questão ambiental. Então, aquela região lá que uma região bastante isolada, muita gente não gostava dele. Ele tinha que ter mais do que redobrado a atenção para consigo próprio. Y no prestó atención, el doble de atención que tenía que prestar a sí mismo porque, según Bolsonaro, no le gustaba a la gente que representa criterios como el de Bolsonaro, pero sí le gustaba mucho. Lo amaban, los amaban por lo que estaban haciendo por ellos, porque manos civilizadas no entran casi nunca a esos lugares para ayudar. Entran para talar los árboles, para llevarse las ganancias, pero nunca para dar una mano. Eran profundamente amados por su gente. Nosotros compartimos con ustedes antes de ayer imágenes de cuál era la tarea y cómo estaban rodeados de la admiración, el respeto, la consideración y la gratitud de aquellos para los que estaban trabajando. Trabajo que consistía en tomar nota de lo que allí acontece y en denunciarlo, nada menos. ¿Cuánto coraje hace falta y de qué manera lo pagaron? Bernie Sanders, que debe ser uno de los pensadores más importantes del mundo y que ojalá hubiera sido presidente de los Estados Unidos en lugar de Biden, aunque cualquiera venía bien en lugar de Trump y entonces Biden podía significar también un alivio en lo inmediato. Habla de que estas cosas se relacionan con la concentración de la riqueza. Es decir, ¿por qué al planeta lo ofendemos de esta manera? Bueno, porque le estamos sacando todo lo que puede dar y lo que no debería tomarse. ¿Y para quiénes lo sacan? ¿Quiénes son los grandes ganadores? Los que concentran las inmensas fortunas. Y ya sabemos cuántos miles de millones son los perdedores. Miles de millones que, por ejemplo, y lo dirá también Bernie Sanders en lo que usted va a ver, tienen un salario muy magro en el mundo. El de acá es malísimo. Bueno, piense usted que en buenas partes del mundo, podríamos decir en el 80% del mundo, la situación es muchísimo peor todavía. Así están las cosas, más el cambio climático, todo esto para deteriorar nuestra vida, para hacer que el planeta sea invivible. So what I'm going to tell you today is not something that you hear very often on Fox or CNN or ABC or the Washington Post or in fact in the halls of Congress. What I'm going to tell you is that the working class and the middle class of this country are in serious trouble. We are moving toward an oligarchic form of society where a small number of billionaires not only have extraordinary wealth, they have extraordinary political power. That we cannot continue to ignore climate change, which is an existential threat to this planet, and obviously, given the tragedies that we have faced in the last month in terms of guns, we need serious and real gun safety legislation. Estamos en un mundo que avanza hacia la dominación total de una pequeña oligarquía. Es lo que sucede en la Argentina. Por eso ayer nos preocupamos tanto por lo que es el pedido de golpe de Estado que hacía la CNN, mencionada por Sanders, por supuesto, en su discurso. Pedido por la CNN, procurado todos los días por operadores económicos como un exministro Lacunza, del que creo que vamos a tener tiempo de hacer alguna mención específica, con los medios de comunicación, mintiendo de una forma que ya es algo abrumador. Esto es para concentrar todas las riquezas, para que la renta vuelva a lo que ellos saben que pueden lograr con ese dominio que tienen del país. Y sucede después en el mundo. El 30% apenas para millones, para 44, 45 millones, 46 de argentinos. Y un milloncito que se queda concentradamente, de los cuales hay 200 popes que lo dominan todo, pequeña oligarquía, que se queda, que domina el país. Lo está diciendo Bernie Sanders. Y el mundo más o menos hace un recorrido parecido. Por eso para algunos no es tan sorprendente. Vamos a la tercera verdad incómoda que tenemos ganas de compartir con ustedes hoy. Las corporaciones se excusan en la inflación para subir los precios. Como ve, esta frase incómoda la ha dicho Robert Reich, ex secretario de Trabajo en los Estados Unidos. Bueno, vamos a ver cómo lo dice. Corporations are using inflation as an excuse to raise their prices, hurting workers and consumers while they enjoy record profits. Prices are surging, but let's be clear,
corporations are not raising prices simply because of the increasing cost of supplies and labor. They can easily absorb these higher costs. But instead, they're passing them on to consumers and even raising prices higher than those cost increases. Corporations are getting away with this because they face little or no competition. As a result, corporations are raking in their highest profits in 70 years. So what's the real solution? First, tougher antitrust enforcement to address the growing concentration of the economy into the hands of a few giant corporations. Next, a temporary windfall profits tax that takes corporations' record profits and redistributes them. Third, a ban on corporate stock buybacks. Fourth, higher taxes on the wealthy and on corporations. Lastly, stronger unions. Lo que nos importa es que usted tome nota de estas realidades, de estos análisis, porque me parece que nos mejoran la perspectiva de lo que podemos pensar después con relación a la propia Argentina, que es el centro de la discusión. Cuando nosotros le mostramos al mundo, en todo momento pensamos que usted está imaginando siempre el escenario real dentro del que nos desenvolvemos nosotros. Pero sin entender el mundo, sin saber qué es lo que pasa afuera, es mucho más difícil. Por eso es que, en general, salvo que les convenga, y esto ocurre muy pocas veces, los medios no muestran el mundo. Los medios poderosos jamás se ocupan de eso. La Reserva Federal de Estados Unidos aumentó las tasas de interés. ¿Sabe lo que esto en términos económicos significa? Esto es histórico. Sube el tipo de interés en 75 puntos básicos. Hace casi 30 años que no tenían que recurrir a esta herramienta. Aplicaron una tasa de interés muy alta para ayudar a combatir la inflación. Esto ocurre en la principal economía del mundo. Tomemos nota, porque acá estamos también en una lucha muy pero muy dura. Una lucha que también se desplaza hacia la pelea con los monopolios. Quiero compartir con ustedes dos placas que también son de las que nos ayudan a pensar, porque son números muy elocuentes, muy claros y muy ciertos. 4 compañías controlan el 90% del mercado de leche de fórmula en Estados Unidos. Aquí es igual. En realidad acá son 3. Una compañía vende el 79% de la leche de soja. Mire esta otra placa. Mire esta otra placa. Los monopolios y los precios. 4 compañías controlan el 85% del mercado de carne vacuna. 3 compañías concentran el 79% de las ventas de pasta. Es decir, este es el problema que se tiene, la concentración y la brutalidad de los dueños. Federico Brown, el chistoso, el ridículo, el idiota personaje que el otro día se rió de todos nosotros diciendo que cuando le preguntaron qué hacía con la inflación, yo remarco precios y se atoraba el idiota con el chiste que había dicho. Y miles de personas no comen esta noche por lo que ellos acumulan. Mire, es el peor de todos además. Y se permite ese chiste, esa broma. ¿Sabe por qué es el peor de todo? Aquí se lo muestro. Porque nunca pueden saciarse. La anónima remarca fuerte, no era chiste. Los datos que maneja el gobierno prueban la frase de Federico Brown, de que se sube a diario contra la inflación. Las alzas en Santa Cruz y Chubut, donde reinan. Están las cifras, ¿eh? Pero bueno, lo dejamos ahí porque hasta ahí llegamos en la preparación de lo que ahora vamos a mostrarles a ustedes a través de este audio de Cristian Girard de ARBA sobre lo que pasa con este tipo de gente, con la anónima. Te presta atención a lo que dice Cristian Girard, porque es el colmo del abuso, es el colmo de la delincuencia que el presidente el otro día llamó de guante blanco y nosotros nos permitimos decirle respetuosamente, no, ni siquiera es de guante blanco, es delincuencia, simplemente. Y hay que buscar el antídoto necesario. No se puede seguir pidiéndoles y diciéndoles, yo espero que los empresarios, yo confío, no confíe ni espere nada. Esta gente es desalmada, están entrenados solamente para vivir entre ellos en sus enormes fortunas y le importa un comino el sufrimiento y el padecimiento de la gente. Y cuando hablamos de esto, no es dramatizar, es tomar nota de la absoluta realidad que hoy día vive el mundo, pero de manera particular la Argentina, porque la Argentina no tendría que padecerlo de esta forma. Uno puede entender un país de otro continente de tremenda modestia, por ejemplo en África, que haya países que tengan
este tipo de problemas, porque no pueden fabricar la cantidad de alimentos que la Argentina los hace, pero los alimentos, la carne, la leche, cualquier cosa, se lo quieren llevar para afuera para ganar mucho más. Entonces acá queda menos, y como queda menos, acá vale más. Y como vale más, se abusan, porque después en la cadena aparece este chistoso de Federico Brown, y remarca, y remarca, y remarca de verdad, no era un chiste. Él mismo, casi como si fuera un acto fallido, estaba confesando algo que es cierto. Y que no se puede hacer nada contra ellos. Ahora lo que va a escuchar es un complemento. Pero mire qué interesante, por lo menos sépalo. Sépalo para sentir por dentro, si es posible, una cierta indignación. La indignación a veces es un beneficio que nos damos para poder sobrellevar las cosas. Maniobras de evasión o ilusión, porque por ahí le tienen que vender a un agente al que le tienen que retener y no le retienen porque ponen un quit que es de un consumidor final. En los operativos que llevamos a cabo de control de mercadería en tránsito en los supermercados en toda la provincia, tuvimos aproximadamente unas 23% de infracciones, 70 infracciones, labramos 70 actas, de las cuales 7 no tenían ningún tipo de documentación de respaldo, así que se interdictó o secuestró la mercadería en 7 casos y es el primer día del operativo, así que vamos a ver cómo se desenvuelve. Bueno, eso es la anónima, eso es la anónima. Permítanos la siguiente verdad incómoda sobre la que hoy queremos trabajar. Referentes económicos de la oposición en la Argentina intentan maniobras desestabilizadoras, esto fue dicho desde el Banco Nación. Y de inmediato vamos al elemento periodístico que nos dio pie para sostener esto. Raúl de la Torre, uno de nuestros periodistas más importantes, diciendo en página 12 que las autoridades del Banco Nación acusaron a Hernán Lacunza de alentar una corrida. Y sí, usted simplemente tiene que recorrer las declaraciones del exministro de Macri, que operó para instalar la idea de que si vuelve a ser gobierno, y como ya lo hizo, se torna creíble en eso, Juntos por el Cambio va a defoltear la deuda en pesos. Si defoltea la deuda en pesos, dame dólar. Si me das dólar, tengo que salir a buscarlo. Y si salgo a buscarlo, el dólar sube. Y enloquezco al mercado. Y a la gente que mira por televisión el goce de los canales mafiosos que ponen el blue a 2.20, 2.21, 2.22 y hacen como si fuera una carrera de algo que anuncian y después lo cumplen, es decir, la autoprofecía, el cumplimiento de la profecía que ellos han hecho, llevada naturalmente a cabo por esas y sus serviles, porque Lacunza es apenas eso, un servil, lo fue como funcionario y lo sigue siendo fuera del gobierno. Es un delito, y si no tendría que serlo, si no, no entiendo nada de lo que es la justicia. ¿Cómo alguien puede causar este mal, puede causar este daño, propiciar esta corrida, esta situación que se planteó, que no es para nada exagerado? Lacunza, ¿usted se acuerda de estos tipos pasando por el gobierno? Lacunza, Sturzenegger. Hoy, nuestro amigo Carlos Almenara en Debate Mendoza cuenta la efeméride de hace 4 años. Lo echaba Sturzenegger, se iba Sturzenegger, aquel que le habían enseñado a que nunca dijera la verdad, y cumplió a rajatabla. Salió Sturzenegger, entró Caputo, el de la Champions League, el que Marcos Peña decía, tipo hecho, tipo que viene a darnos una mano, es un héroe, Caputito. ¿Y qué nos hizo? Bueno, todo lo imaginable en un verdadero desastre, pero entre otras cosas fue el responsable de la fuga de dólares. Recordemos esto. El préstamo ahora es de 15.000 millones de dólares, 7.500 van para el Banco Central, 7.500 van para la Tesorería. Ahora hemos decidido que esos dólares vayan directamente al mercado. Y la quinta verdad sobre la que trabajamos hoy es esta frase de Axel Kicillof. Hay una especie de olimpiada sobre quién dice algo más facho, que es el corolario de todo esto, ¿no? Vamos a hacer un pequeño recorrido. Indefectiblemente hay que pasar por La Nación Más, a ver qué es lo que han dicho así, que prepararon nuestros compañeros de producción. Presidente, ¿está en condiciones intelectuales, psicológicas y políticas de seguir al frente del timón hasta 2023? ¿De seguir al frente del timón hasta 2023? ¿Qué le parece? Bien republicano, ¿no? Una preciosura La Nación. La Nación Más. Macri, los Aguirre, Amedia. Menos mal que invierten mucho tiempo en triangular fortunas, en lo que roban a través de papel prensa,
en el teléfono a Delaware, en los diarios que con la plata que roban a papel prensa ponen en los Estados Unidos para operar contra cualquier gobierno progresista de América Latina. Si no estuvieran tan ocupados en sus negocios, en el estadio que se permiten tener en el medio de la ciudad, venciendo la resistencia de los vecinos, que ya me parece, ya ni protestan, se lo tienen que bancar, y algunos quizás consiguieron amigarse de alguna manera con algo que es un ataque a la dignidad de las personas de ese barrio. Bueno, se quedan absolutamente con todo y están ocupados. Si no, harían todavía mucho más daño. Fíjese, ¿a usted le parece que una de las cosas que puede decirse del presidente de la República es preguntarse si está en condiciones mentales de llegar hasta el 2023? Es preparar el camino. Cualquier cosa que pase con el gobierno constitucional, y bueno, se lo dijimos, este hombre no estaba preparado, no estaba lúcido, no tiene capacidad intelectual, cualquier cosa, porque lo van justificando desde ahora. Y lo completa la CNN Radio con lo que escuchábamos ayer, de lo que tomamos más brevemente esta expresión directamente de golpe de Estado, que es lo que pide la nación, porque tampoco sería lógico que uno acepte seguir con un presidente que no está bien de la cabeza, como ellos lo describen. Y la CNN norteamericana, dice: ha llegado la hora de que el Parlamento tome cartas en el asunto. Ha llegado la hora de que el Parlamento tome cartas en el asunto. Que finalmente el Parlamento se ponga las pilas y procure designar a un jefe de gabinete con respaldo parlamentario que se haga cargo de semejante catástrofe. Que finalmente el Parlamento se ponga las pilas y procure designar a un jefe de gabinete con respaldo parlamentario que se haga cargo de semejante catástrofe. Ni siquiera el decoro de decir, che, somos un canal norteamericano. Operamos a través de la embajada, de la ANCHAM, que son los comerciantes nuestros. Tenemos Paramount, Telefe, con sus informativos, que son los más peligrosos de todos, porque todo lo que mienten, todo lo que sesgan, todo lo que hacen de un enorme daño al pueblo, se nota menos, porque tiene pinta de canal familiar. En consecuencia, entra mucho más fácil, porque uno mira Canal 13 y a esta altura del partido, si no sabe que la mafia está viviendo en Marte. Pero los otros no están tan vistos de esa manera y pueden hacer las cosas mucho mejor. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Después la tenemos a Vidal en CNN operando. CNN opera a través de sus periodistas y a través de los entrevistados, y todo, por supuesto, para incendiar el país y que finalmente se le haga el gusto a la CNN y algún día diga, como les dijimos, hubo un golpe de Estado, nosotros lo anticipamos. No lo anticiparon, lo pidieron en realidad. Pero hagamos la pausa y ya venimos en 3-4 minutos. Estábamos con la CNN y el golpe de estadito que quieren dar ellos, y bueno, y escuchábamos a sus mentores locales protegiéndolo. Es un tema muy serio. Vilma Ibarra dijo algo, Leandro Santoro también, pero lo cierto es que la reacción del gobierno es pálida, es opaca. Lo están queriendo voltear, lo están queriendo anunciar. Es como si no se dieran por enterado, que dijeran, no, no va a suceder. Hay que salir a pelearlos un poco más, por lo menos a denunciarlo a cada uno de ellos de una manera más altisonante, con más energía, que el pueblo sepa y que esté preparado. El pueblo tiene que jugar en su momento. Ojalá todos los días pudiera manifestarse diciendo, no queremos que nos roben la república, no queremos que nos roben la democracia. Pero para esto es necesario estimularlo. Demasiado tiene que hacer la gente, como para que de la nada rompa la inercia de su trabajo, de sus problemas, de sus desventajas, de sus durísimas luchas cotidianas. Está en esa inercia de todos los días. Entonces alguien tiene que ayudar a romperlo, alguien tiene que tener el coraje de enfrentarse a las corporaciones. Lo tienen que hacer. Les están hablando de un golpe de Estado en la cara con una empresa que es de Estados Unidos, naturalmente apoyado por los otros golpistas, que hace 1000 años que se comportan de la misma manera. Es terrible que lo hagan tan fácilmente. Mira otro poquito de la CNN. En este caso la llevan a Vidal. Ellos lo dicen a través de sus periodistas o de los entrevistados. A ver qué dice Vidal para incendiar el país.
Nosotros queremos poner en tratamiento tanto pedidos de informes específicos a todas las áreas que intervinieron, como que los ministros que están vinculados con esto vengan al Congreso, no solo a darnos explicaciones a los diputados y a los senadores, sobre todo a dar de una vez por todas explicaciones a los argentinos, porque la no respuesta es una respuesta. Y ya pasaron 10 días desde que el avión vino a la Argentina. No puede ser que el gobierno no nos pueda decir quiénes son sus tripulantes, para qué vinieron, cómo fue el proceso de controles, o cómo fue el proceso donde no se controló y qué vínculo tienen con organizaciones terroristas. ¡Qué vergüenza que una mujer tenga que caer tan bajo, una persona, hombre, mujer, lo que fuere, en el juego político! Que diga una sandez de esta naturaleza, desde la más absoluta impunidad. No se ha dicho nada porque no hay nada. Está probado absolutamente todo ya. Lo que corresponde saber por qué el avión tiene iraníes y venezolanos, qué es lo que hace, quién lo llamó, qué fue la empresa Volkswagen la que pidió las autopartes, que lo contrató, vengan para acá. Vinieron en un avión que Venezuela le compró a Irán y que cuando Irán se lo vende le pone expertos en el manejo del avión, técnicos, que les aseguran la sustentabilidad de ese negocio que ha hecho. Porque le compran a Irán, porque no le pueden comprar a nadie, porque están bloqueados por Estados Unidos, que le dice al mundo no le compren ni le vendan nada a Venezuela, y lo hacen. Vamos a ver, teníamos más cosas fachas para escuchar, pero vamos a tomar la frase que originó este tramo del programa, de Axel Kicillof. Hay una especie de olimpiada a ver quién dice algo más facho en la Argentina. Hay una especie de olimpiada a ver quién dice algo más facho en la Argentina. Y bueno, no sé, yo, si querés, pues empezamos a dar medallas por día, porque es como que la fuerza política que es nuestra oposición ha sufrido un tironeo, un corrimiento, sí, porque está disputando los votos, se ve que con ese sector más antipolítica. Entonces, bueno, a ver quién dice, y como si estuviera Macri tomando el examen, a ver quién dice la cosa más disruptiva, más irritante. Y es así, y lo consiguen, superan la marca todos los días. Llega Gustavo Silvestre. Amigos, hasta mañana, si Dios quiere.